Entonces, sí, como decía Sadayoti, va a ser como una entrevista, traducción, plática. Yo también pude leer el libro hace un par de años y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es como, pues muy, muy honesto, por una parte, una narración muy transparente de todo lo que ha involucrado el estar vivo y practicar el budismo. Entonces, pues gracias por la entrevista, Satya Dasa. Y lo primero que me gustaría preguntarte es por qué escribir un libro y más particularmente qué efecto tuvo en tu práctica del budismo, en tu práctica Mm. espiritual. And so yeah, firstly, why did you decide to Yeah. write a book and what effect did it have? Well, yeah. Thank you. Thank you, Claudia, and thank you, everyone. It's really lovely to be here. I've been looking forward to sharing with you. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos. He estado con muchas ganas de estar aquí y compartir con ustedes. In London Triratna, we have a tradition of life stories, telling our life stories, and it can be very engaging listening to another person's life. En Londres, en el Triratna en Londres, tenemos una práctica que es contar tu historia de vida. Y puede ser algo muy interesante escuchar la historia de vida de alguien más. And you do this here, I presume. Y me imagino que también eso Yes. practican aquí. And I thought if I can write a book, let's take that a bit further. Let's try and write a whole book that is a life story, because through the hearing of one particular life, you can often both connect with your that life, but with your life and with something greater. Y yo pensé, pues, ¿por qué no llevarlo todavía más allá? ¿No? Voy a escribir un libro entero de una historia de vida, porque al escuchar una historia de vida puedes conectar con tu propia vida y ir a algo mucho más grande. And I wanted to tell the story of something that's happened to me and to so many people I know, which is the story of an ordinary life meeting with the Dharma. Y quise contar una historia que es también la historia de muchas otras personas, una historia ordinaria que es una vida en donde me encontré con el Dharma. And I discovered through writing that I needed to be more and more honest and more personal. Y al escribir me di cuenta de que tenía que ser cada vez más honesto y hablar de una manera cada vez más personal. I started off writing very theoretically all my great thoughts about the Dharma. Empecé escribiendo cosas muy teóricas, poniendo todas mis reflexiones profundas del Dharma. And it was muy boring. Y era muy aburrido. And so I started off and I thought, I've got to write about me. And where do I start? I start writing about being born with one hand. Entonces me puse más bien a pensar de mí y decidí a ver por dónde empiezo. Y decidí empezar escribiendo de haber nacido con una sola mano. And I found that writing was an act of faith, really, that you're uncovering a story and you think you know what your story is. We all have little anecdotes and stories from our lives and our histories and our families. Y bueno, yo empecé creyendo que sabía lo que iba a escribir, ¿no? Uno cree que conoce su historia. Tenemos estas narrativas y estas historias que contamos una y otra vez de tu familia. And it took me a good while to really find the main story, that the one that I felt with my heart was true. But it is a story. We all live by stories, really. Y me tomó un tiempo realmente descubrir cuál era la historia, cuál era el punto más importante. Y digo, es una historia, todos vivimos y contamos una historia. Yeah. Eso. Sí, pues sí, el libro, como dices, empieza desde el primer momento, ¿no? De tu nacimiento. Y sé que acostumbras cuando has hecho estos eventos, a leer esa primera parte. No sé si quizá te gustaría que lo leyéramos. So I'm aware that you usually, when you present your book, you start with the reading of the first words. I don't know if you would like us Why to... don't you do that? Yes. ¿Sí? Yes. Thank you. Entonces vamos a empezar. El libro está en inglés y lo vamos a tener a la venta, pero hicimos una traducción de las primeras palabras del libro, entonces lo vamos a leer como para dar un poco de contexto. Lo que dice es lo siguiente. Desde el primer momento algo faltó.
Mi papá se encontró con otro padre que esperaba en el pasillo del hospital. ¿Y qué pasó?, dijo el hombre. Tenemos un niño hermoso, papá contestó, pero la partera que me había traído al mundo asestó mi brazo frente a la cara de mi mamá, pero no tiene su mano izquierda. El hombre tenía whisky y les sirvió a ambos un vaso. Todos estaban haciendo lo que se esperaba de ellos. El papá de mi papá, un granjero, detuvo su rutina diaria para gritarle unas palabras por teléfono a su hijo. No te preocupes, lo vamos a amar el doble. 10 años antes, la medicina talidomide había causado múltiples deficiencias en los miembros de miles de niños, por lo cual, mientras mamá estaba sedada, a mí me examinaban para ver si no tenía otros padecimientos más preocupantes que una mano ausente. Cada problema era presagio de complicaciones posibles que podrían surgir. Los padres de mamá, el abuelo y Nana, les permitieron únicamente entrar de manera breve. Mientras estaban en la sala de espera, un poema llegó a la mente del abuelo, el cual escribió en una hoja de asistencia de una enfermera. Y este es el poema. Su pequeña cara seria, apenas 12 horas aquí, contiene misterios más extraños que los océanos, en jeroglíficos más austeros y mucho más lejanos que los de Ramsés. Contrastar la situación con un fondo mitológico seguro que sería de ayuda. Después de 9 días, los doctores confirmaron que se trataba de un defecto de nacimiento congénito, una manera elegante de decir que no sabían qué lo había causado. Mis padres me llevaron a casa, llenos de un amor abrumador y una pena angustiante. En la primaria, donde trabajaba como jefe adjunto, papá se encontraba repitiendo una y otra vez: es un niño hermoso, pero a una serie de colegas que esperaban buenas noticias. Mamá era la maestra de clase de la misma escuela. No querían que todo se tratara de la mano, pero, en cuanto a mí, encajé a la perfección. Los recién nacidos no pueden hacer mucho independientemente de cuántas manos tengan. Vivíamos en Banstead, Surrey, en una serie de casas pequeñas en una calle empinada, con pórticos reducidos y ventanales. Nuestro Ford estaba ahí frente al pavimento. Mi conciencia se fue expandiendo, desde el reino indefinido del asiento en el carrito del súper hasta escuchar algo de una pequeña mano, la cual me acompañaba en mis viajes por la casa. Yo esperaba verla ahí y no me daba cuenta de que era diferente o de que tenía menos de lo que una persona podría desear, a pesar de que mi hermana menor salió con 2 manos. Mi pequeña mano se convirtió en parte de la familia. Un detalle curioso, como el hoyuelo de la barbilla de mi papá, el cual uno podía tocar a través de su barba, o el pelo de mi mamá, largo, negro y difícil de alaciar, o la gran nariz café de nuestro labrador. La verdad es que llamarla pequeña mano es subestimar la situación un poco. Hay algunos nodos pequeños donde se supone que tendrían que estar los nudillos, pero la verdad es que solo son dedos en un sentido arqueológico, como los restos desgastados de un fuerte en la edad de hierro. Muñón sería un término más preciso. ¿Pero quién rayos quiere un muñón? Entonces este es el inicio del libro y sé que el primer capítulo se llama Stumped, que es una palabra difícil de traducir. Entonces no sé si quieras decir un poco de por qué lo llamaste así. Sí. Yeah, so a stump is like a tree stump in England, is probably the same. You can translate that word. Entonces stump es como tocón, es como tocón, como en un árbol cuando está cortado, ese pedacito de árbol que queda aquí, eso significa stump. Yeah, a pirate has a stump on their leg. Un pirata tiene un stump en su pierna, un tocón. But stump has another meaning in English, which means when you're stumped, you have a problem that you cannot solve. Pero stump en inglés tiene otro significado, que cuando estás stump tienes un problema que no puedes resolver. So my parents were very keen for me to fit in, and they taught me a good thing, which is you're just the same as everybody else. You can get on. Mis papás querían que yo pudiera pertenecer y encajar de una manera normal, entonces me enseñaron
y fueron muy enfáticos en decirme, mira, eres como todos, o sea, puedes hacer lo mismo y no eres tan diferente. My father changed the brakes around on my bicycle so that I didn't pull the front one and flip over. Mi papá cambió los frenos de la bicicleta para que yo pudiera frenar con mi mano y que no frenara con la llanta de adelante y me fuera de cara. And, you know, you have to learn to do things a bit differently with one hand, of course. Y pues tienes que aprender a hacer cosas de manera diferente si solo tienes una mano, ¿no? And in England, as I grew up, people didn't really mention it because it's not polite to mention your stump. You know, you just ignore it, really. Y en Inglaterra, pues la verdad es que la gente no decía nada, ¿no? Hay como una cierta educación de no mencionar, pues que tienes un muñón, que tienes un tocón. Entonces la gente, la verdad es que lo ignoraba. It can be embarrassing, disability, and I feel that too. You know, if I saw somebody with a disability or a stump, I would also feel embarrassed. Entonces como que puede ser un poco vergonzoso, ¿no? Tener una discapacidad. La verdad es que si yo viera a alguien que tuviera algún otro tipo de discapacidad, pues también sentiría como una vergüenza, algo un poco raro. And it was much easier for me to, not mention it. It suited me fine. Y la verdad es que para mí era más fácil simplemente no decir nada. Era lo más sencillo. Yeah, underneath I felt there was a deficit. I was having to be almost twice as good as everybody else in order to be equal with them. Pero en las profundidades yo sí sentía que tenía un déficit, ¿no? Sentía que tenía que ser hacer el doble de esfuerzo para poder estar al mismo nivel que los demás. So I tried very hard at school, academically and sport. Entonces como que me esforzaba mucho en la escuela, en las clases, en los deportes. And if I had to go to the fiestas or the parties, I would hide my hand a little. I got into the habit of pretending in a way that it wasn't there because it's silly. If you put your hand like that, you immediately, it's obvious. Entonces yo pues en las fiestas, ¿no? En las reuniones, yo como que escondía un poco, como que no quería que se notara y la ponía aquí atrás, pero pues es un poco bobo, ¿verdad? Porque si tienes tu mano aquí atrás, se nota que algo está pasando. And of course it affected me. It in a way, the reason I wanted to write about it, and I tell the story of my gradual becoming more conscious of it. Y pues sí, claro que me afectó y el por qué quise contar la historia y este proceso gradual de tomar conciencia de esto. In one of the when I did come to the Dharma, people asked me, "Is this the suffering in your life that caused you to want to become a Buddhist?" Y cuando yo entré en contacto con el Dharma, la gente me decía, oye, ¿este es el sufrimiento? Esto de la mano, que lo que te llevó a buscar el budismo. And I said, no, I'm muy inteligente. I love the Dharma, you know. Y yo les decía, no, más bien yo soy muy inteligente, me gusta el Dharma, me gustan las ideas. But as in a way, it becomes in the story a kind of a question in a way. Well, we all have something in our lives which is difficult to bring into full awareness, about which we are ashamed, or in our family life, in the story, things that have happened to us in our lives. We all have those things around which our lives take shape to some degree. Entonces, en el libro va saliendo poco a poco este tema, y pues creo que todos tenemos algo en nuestra vida que nos cuesta trabajo, que es un poco vergonzoso, es algo en nuestra historia familiar o algo personal que no queremos ponerle atención, pero que de cierta manera nos va moldeando y va formando quienes somos. I thought it would be difficult for me to form relationships with women. Yo pensaba que iba a ser difícil tener una relación de pareja. Because it's your hands are the things with which you reach out to the world. Porque pues tus manos son con lo que te acercas al mundo. They're very communicative. Look at my hands now. The stumps are very bad at making gestures. Entonces son muy comunicativas. Digo, miren mis manos ahorita mismo, y pues sí, un muñón no es muy bueno para como hacer ademanes. And because I wasn't talking about it, it didn't allow other people to ask those questions and just get over it, because it's not a big deal in a way. We are all pretty much the same. Y como yo no lo mencionaba, eso impedía que otras personas pudieran preguntar y simplemente ya dejarlo atrás, ¿no? Porque sí, tampoco es algo tan grande, todos somos bastante similares. So I told that journey in the story, and that goes on throughout my life in a way, learning more. And one of the big moments, I won't go into it, was meeting
children. I went on a family camp with children who all had, so we were 40 of us and less than 40 hands between us. Entonces, pues yo en el libro cuento un poco la historia de cómo fue todo este proceso. Un momento muy importante fue cuando fui a un campamento de verano para niños que tenían mi misma disabilidad. Éramos como más de 40 niños y entre todos éramos menos de 40 manos. But I've called the book the sound of one hand, and you may well be aware of the reference to the Zen koan. Entonces el título del libro es El sonido de una mano y probablemente reconozcan la referencia a un koan zen. What is the sound of one hand clapping? ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? And this points at the other sort of aspect of the book, which is saying, well, what is it in my life that was really missing? Entonces eso apunta a algo importante del libro, que es qué era lo que estaba faltando en mi vida, qué era lo que yo no tenía. And just as the hand is a problem which can't be really solved on its own level, it can't really be solved on its own level. Y bueno, el tema de la mano es un problema que no se puede resolver realmente, ¿no? En este nivel en el que está, no tiene resolución. So in our lives, in our minds and in our hearts, we have problems that can't really be fixed. Entonces en nuestra mente y en nuestra vida, yo creo que todos tenemos problemas que realmente no pueden ser resueltos, ¿no? No tienen una salida. They require some other element to come in, something that is more mysterious, more to do with, well, we can go into that. Requieren que otro elemento intervenga, ¿no? Un elemento más misterioso, un poco más, pues bueno, igual ahorita podemos justo hablar de eso, ¿no? Entonces, Satyadasa, tú en el libro mencionas que tu primer contacto con el budismo no fue en Triratna, sino que fue un retiro vipassana, Sí. ¿no? En donde 10 días de silencio. También sé que tu abuelo tenía interés en el budismo. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento al budismo? So I got the last bit. What was the last yes, bit? so you mentioned that in My grandfather and that your first Zen contact retreat. with Buddhism was not Triratna, but Yeah. rather a Vipassana retreat, Yeah. and that your grandfather had an interest in Buddhism. So how was it that first contact with Buddhism and with Triratna? Yeah. Well, when my grandfather died, my grandmother gave me one of his books, which was a book by Alan Watts. Entonces, cuando mi abuelo murió, mi abuela me dio un libro de mi abuelo, que era un libro de Alan Watts. I was 18 years old. Yo tenía 18 años. And my grandfather wrote a book about Eastern and Western philosophy. He called it. What was it called? It was called an existential ontological approach to contemplative experience. So, entonces mi abuelo escribió un libro acerca de filosofía occidental y oriental y tenía un título que no voy a poder traducir, pero era algo así como una aproximación existencial ontológica a la experiencia contemplativa. That's the short title. There's a longer title. Y ese es el título reducido, ¿no? En realidad era un poquito más largo. And he tormented my poor mother with this book while she was growing up. He was passionate about Buddhism, Hinduism, Taoism, passionate about meditation. Entonces atormentaba a mi mamá, a mi abuelo con estos temas, porque él era súper apasionado del budismo, hinduismo, taoísmo y la meditación. But he would regularly forget my mother's birthday. Pero al mismo tiempo se le olvidaba cuándo era el cumpleaños de mi mamá. Or just ignore her needs, and he was quite an obsessive man. O simplemente ignoraba las necesidades de mi mamá. Era un hombre muy obsesivo. I loved him because he was, my granddad. Yo obviamente lo amaba, pues era mi abuelo. So I had this connection with him, and I got this book, and I was studying law at Oxford. Entonces yo pues tenía una conexión con él, me dieron este libro. En ese momento estaba estudiando leyes en Oxford. And this was true. I thought, oh, this is a book about Zen, and this is really interesting.
hopefully it'll make me more attractive to women that I can speak about it. But Entonces yo recibí este libro y dije, oye, pues esto es verdad, ¿no? Esto que dice el Zen tiene mucho sentido. Igual y me va a ayudar con las mujeres, ¿no? Les voy a hablar de estos temas muy interesantes, no sé. And I went on a Vipassana retreat, these 10-day silent retreats. Entonces, fui a un retiro Vipassana, estos retiros de 10 días en silencio. And I realized that I had a very good education, but yet in all my education, nobody had ever suggested or even said anything about just the mind and the ability of the mind to be aware and to notice. Entonces, yo tuve una muy buena educación, la verdad es que pues, fue unas escuelas muy buenas, pero a la vez nunca nadie me había mencionado nada acerca de la mente y la posibilidad de la mente de tomar conciencia, ¿no? De la experiencia. This greatly helped me. This changed my last part of my time at university. I just meditated as much as I could and talked about Zen to whoever would listen. Y esto la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Cambió mis últimos años en la universidad. Yo intentaba meditar lo más que pudiera y intentaba hablar de Zen con quien se dejara. The main lesson was that one didn't have to be prey to. I'm thinking of a better way of saying that. Prey to. One didn't have to be prey to everything that goes through one's mind. One didn't have to react to everything. Entonces, y creo que la enseñanza que para mí fue la más relevante era que uno no tenía que reaccionar inmediatamente ante lo que le pasaba, ¿no? No tenía que estar ahí reaccionando una y otra vez. Ser presa. Ay, gracias, sí. Estaba pensando en rezar. Si uno no tiene que ser presa de lo que le pasaba. Yeah. Y entonces esto fue el retiro Vipassana, tu contacto con tu abuelo, con el libro, y cómo fue el llegar a un centro budista de la orden, en donde se enfatiza la amistad, donde hay una práctica pues, que todos conocemos, ¿verdad? Como la llevamos a cabo. ¿Cómo fue ese contacto? Mm-hmm. So you mentioned about Vipassana and your grandfather, but how was it to be in contact with the Buddhist center? I think it was London. Yeah, so this was the year you were born, we discovered. Entonces nos acabamos de dar cuenta que Satyadasa llegó al centro budista el año en el que yo nací. A good year. Un año excelente. Pasaron muchas cosas buenas. I had finished my degree. I was I just didn't know what to do with my life. I was living in London, going to the pub in the daytime quite often. Entonces este fue el año en el que yo acabé la licenciatura y la verdad es que no sabía qué hacer con mi vida. Estaba ahí en Londres, iba al bar cada que podía, como que no sabía qué hacer. And all the jobs and careers that were on offer looked rubbish. They looked just boring. Y todos los trabajos que yo veía, todas las ofertas de trabajo, se veían horribles, ¿no? Se veían muy aburridos. They all involved walling yourself in a glass office somewhere. Todos involucraban encerrarte en una oficina de cristal en algún lugar, en algún edificio. So partly I had that young man's clarity of perception about the world and my own deep lack of confidence in myself. Entonces tenía como este elemento doble de, por un lado, una claridad juvenil y una percepción muy interesante, pero a la vez una falta de confianza muy grande en mí mismo. So I didn't know what to do. And one day I thought I better make myself a bit more fit. So I went for a jog and I ran past the London Buddhist Center. Entonces, pues un buen día dije, bueno, ya tengo que hacer algo y me metí a un trabajo. Y de camino al trabajo me encontré con el Centro Budista de Londres. Having just left London and come to Cuernavaca, I've been thinking quite a lot about, I spent 27 years around the London Buddhist Center. And I've been thinking a lot about that time and the early time and the magic of coming to the Dhamma. Y bueno, justamente ahorita, ¿no? Que me acabo de mudar de Londres a Cuernavaca, he estado pensando mucho en ese tiempo, en esos 27 años en los que he estado cerca del centro budista de Londres y la magia que es encontrarte con el Dharma. I'm going to talk a bit more about about the conflict and the difficulty that happens when you get given a vision of the Dharma, and it's not straightforward, but it's also important, I found, to just dwell on the beautiful gem that you don't even know quite that you've been given it.
Entonces, bueno, más adelante voy a hablar un poquito de los conflictos que surgieron cuando te dan una visión de la existencia del Dharma y como que no sabes bien qué hacer, pero la verdad es que sí soy muy consciente de esa gema preciosa que te dan y que a veces ni siquiera te das cuenta de su gran valor. So I found through the London Buddhist Center, you know, that you are given, you know, I'm trying to think of a way to explain this. So my grandfather, he once bought a grave. Entonces, pues a través del Centro Budista de Londres me di cuenta híjole, ¿cómo lo explico? Eso fue lo que dijo. Y después dijo que una vez su abuelo compró una tumba. A big grave. Una tumba grandecita. For the whole family. Para toda la familia. English graves are not as colorful as Mexican graves. Entonces, las tumbas inglesas no son tan coloridas como las. They're gray and gray slabs, and people don't visit them very much. Son grises y pues no muy bonitas y la gente no las visita. And I imagine my grandmother and grandfather at the bottom. Y yo me imaginaba mis abuelos así en el fondo. My mom and dad in the middle level. Mis papás en medio. And me and my sister at the top level. Y yo y mi hermana en el nivel de hasta arriba. And somehow we were going to have to squeeze the dog in there as well. Y de alguna manera íbamos a tener que meter al perro ahí, no sé cómo. And it just haunted me as a child. You know, it was a haunting image of just gloomy, dark, nothing forever. Y la verdad es que era algo que me aterraba, ¿no? Que me atormentaba, así como una oscuridad, así un poco tenebrosa para toda la eternidad, y no me gustaba. I believe all people in all cultures are fundamentally, our imagination is alive and we want to live and make the best of our lives. Yo creo que todas las personas en todas las culturas tienen una imaginación viva y unas ganas de poder hacer lo mejor que podamos con nuestras vidas. And in many ways I had a wonderful family. My dad was always interested in nature, my mom in gardening. Y pues de muchas maneras yo tenía una familia muy maravillosa, ¿no? Teníamos interés en la naturaleza, mi mamá, creo, tenía interés en la jardinería, era una familia muy positiva. Muy positiva. Muy positiva. But some element of connection and meaning is so fundamentally broken and not spoken about. Pero hay un elemento de la conexión que de cierta manera está medio roto fundamentalmente y no hablamos de eso. So there's no way to talk about death and our real sense of, we're the materialistic philosophy, which is the philosophy with which I was brought up. Of course, nobody ever said it was that. Y bueno, no hay manera realmente de poder hablar, por ejemplo, de la muerte en un nivel más profundo y en la perspectiva o filosofía materialista, que es con la que yo crecí, aunque bueno, nadie la llamaba así. So the imagination is alive with the images of the blankness of the universe, the meaninglessness of the universe. And the imaginations of people that I grew up with and myself would have been alive with these images, but they were taken as fact and not discussed. Entonces la imaginación de las personas con quienes yo crecí era una imaginación materialista que tenía como base pues un vacío, como una falta de significado, como que la materia era lo que había y nada más, y lo veían como hechos y no era algo que se debatía o de lo que se hablaba. So in some fundamental sense, I didn't know what to do with my life at a deep level. Entonces, de una manera un poco esencial, yo no sabía qué hacer con mi vida en un nivel más profundo. I was confused about what to do for a career and how to live my life. That's other levels as well. Y también estaba confundido un poco en qué hacer con mi vida laboral, con mi carrera, esos otros niveles tampoco tenía mucha claridad. But the question, what I got, so it's going back to the Buddhist Center, going back to what I got from the Buddhist Center. Entonces, bueno, para regresar al Centro Budista de Londres, ¿y qué fue lo que obtuve del Centro Budista? Was that sense that life was for something, that life we were involved in, we are participating in life. Fue un sentido de que la vida
tenía un propósito, ¿no? De que estamos participando activamente y que podíamos hacerlo por un motivo. And of course, the vision of the Dharma has many levels to it. Y bueno, pues la perspectiva del Dharma tiene muchos niveles. And it takes you from where you are and says you can transform, you can change. Y básicamente te toma como base el lugar en el que estás y te dice, puedes cambiar, ¿no? Te puedes transformar. And so at the highest levels, it has a deep mystery to it that is beyond your personality. It's beyond, well, it's beyond all ways of telling. It's beyond, as they say in the tradition, it's beyond all ways of speaking about. Y bueno, de cierta manera, en un nivel más alto, va mucho más allá de lo que podemos imaginar, va mucho más allá de las palabras, va más allá de lo que podemos concebir incluso. Which is very intellectually very satisfying to me, Buddhism, because it has there's a great intelligence to it. And Bhante, as the teacher, was laying out a path which spoke to me as a ordinary sort of guy from England. Intelectualmente para mí era muy satisfactorio, ¿no? Porque tenía mucho sentido y Bhante, nuestro maestro Sangharakshita, lo presentaba de una manera que decía, mira, pues sí, le hablaba a una persona ordinaria de Inglaterra y respondía. Yeah, and of course, looking up to all the men and women who were teaching at the center, and a sense that life, that I at last had something to do, really to do. Y al ver y contemplar a las personas que enseñaban ahí en el Centro Budista de Londres, yo decía, mira, sí, ya por fin encontré qué es lo que puedo hacer y que la vida ya tenía un mayor significado. So I could see all this with some clarity that this was something important, like a drop of some very precious liquid, just a little drop, and suddenly you're in a different universe. Entonces era esta sensación de que algo había llegado a mí, ¿no? Como si fuera un tipo de una gota de un líquido muy precioso, una simple gota que permeaba y me daba esto. Perhaps I didn't see it, or it wasn't like I saw that so clearly straight away. Tal vez no lo veía tan claramente en ese momento, así. But it's like that vision over years of practice that condenses into something that you can really feel. Pero después de años de practicar, como que eso es lo que como que se condensa en eso, ¿no? Y que lo puedes sentir realmente. Yeah, and I would say there's an element of magic in there that is not possible to adequately describe, and that's why we use images and myths and things. Y creo que hay un elemento que en realidad es muy difícil de describir y es por eso que usamos mitos, imágenes. So I went from having a vision of life which had no answer. We're just waiting for scientists to come up with the answers. Entonces pasé de una vida donde no había mucho, era básicamente esperar a que los científicos nos dieran la respuesta. And when I saw my grandfather die, it was horrific. But I think obviously loss in any culture, losing a loved one is going to be painful. That's what the Buddha said. Y cuando mi papá murió, pues fue terrible, ¿no? Yo creo que en cualquier cultura la pérdida de un ser querido es muy difícil y es sufrimiento, es lo que dice el Buda. But having seen my grandfather die and my mother die as well, and really felt that pain in the heart that is just awful. Pero habiendo visto la muerte de mi abuelo, la muerte de mi madre y sentir ese dolor tan profundo en el corazón que es horrible. It's made so much worse by having no vision of anything about human life which could reach beyond death. Es muchísimo peor y más doloroso si no tienes una visión de la existencia humana que pueda ir más allá de la muerte. So in the Buddhist center, I found people who are perfuming their imagination, to use that expression from the puja, perfuming the world with a vision that was of the five Buddha mandala, for example. Entonces, al llegar al Centro Budista de Londres, encontré personas que estaban perfumando su imaginación, para usar esa frase, la puya, perfumando su vida, por ejemplo, con el mandala de los 5 Budas. And the whole Buddhist tradition, the men and women who had
handed on this tradition, these meditation Me la practices, these dio aquel y philosophies, no me quedaba de this yo no heart tenía tanta connection throughout the ages. Y bueno, y toda la tradición budista, ¿no? Todos estos hombres y mujeres que han entregado todas estas ideas, pensamientos, prácticas a través de las eras. So I moved straight into a Buddhist community Entonces, luego me mudé a una comunidad. in London, and I lived there for 6 years in a men's community. Entonces, inmediatamente me mudé a una comunidad de otros budistas en Londres, una comunidad de hombres, y viví por 6 años ahí. Me pregunto, Satyadasa, regresando un poco a lo que hablábamos en un principio acerca de esta discapacidad, de esta dificultad, si eso jugaba un papel en tu involucramiento con la práctica budista, con tu comunidad. So I'm wondering, going back with what we were talking at first about this disability, not having a hand, whether that affected in some way your engagement with the community, with your practice, with your Dharma life? Well, yes. Sí. The whole way that I developed in my life, in a way, was to become clever. Entonces, de cierta manera, como yo me desarrollé y me formé personalmente, fue intentar ser inteligente. To sharpen my intellectual faculties. Como afilar y ser muy bueno con mis facultades intelectuales. And after a few years in the Buddhist community, or not even that long, y después de unos años en la comunidad budista, o igual incluso menos, people would notice I would use my sharp intellect in a way to undermine their positions. La gente se dio cuenta de que yo estaba usando como esta inteligencia para... ¿Cómo? Socavar. Sí, que bueno, bien, me anticipó que iba a tener problemas. Como para socavar la posición que tenían mis maestros. Usaba mi inteligencia para eso. Sí. And so in the book, I've tried to describe how much I loved joining the community and how wonderful it was. But after not very long, it became clear to me that my heart was, my mind was divided. Entonces en el libro hablo como de lo valioso, ¿no? De lo positivo y maravilloso que fue entrar en contacto con la comunidad, pero al mismo tiempo podía ver que mi mente, mi corazón estaba un poco dividida. I looked at the men in the community who were maybe 10 years, 15 years older than me, and they didn't have much money, they didn't have careers, they were going on longer retreats, they were losing their hair. Entonces yo veía a las personas, ¿no? En el centro budista que tenían 15 años de práctica más que yo, y pues la verdad es que yo veía como que no veía que se estuvieran haciendo ricos, no veía que tuvieran una carrera, se estaban quedando calvos. And I had all my conditioning from my life that was there, and I did want money, status, a girlfriend, some romance. Entonces yo tenía el condicionamiento, la verdad, de toda mi vida, y pues me he dado cuenta que yo sí quería dinero, un poco de estatus, una novia. And I could see through these things from a Buddhist point of view, see that, they are limited. Y sí podía ver, ¿no? A través de una perspectiva budista, que todas estas cosas son limitadas. But that didn't stop me wanting them. Pero eso no impedía que yo quisiera tenerlas. And I couldn't see how following the path set out in the London Buddhist Center in the Triratna, I couldn't see how it was going to give me any of those things. Y me costaba un poco de trabajo darme cuenta de cómo, si seguía el camino que veía en el Centro Budista de Londres, iba a conseguir esas cosas. I mean, being an order member, I could see has a certain glamour. Digo, sí, veía que ser un miembro de la orden tiene un cierto glamour por ahí. But I still wanted romance, I still wanted the things that I wanted. Pero pues yo todavía quería pues un poco romance, ¿no? Quería las cosas que quería. And I could put it off because I was young. I said, well, things will work out. I'll work it out somehow. Y como que lo hacía un poquito de lado, ¿no? Y pensaba, bueno, a ver, estoy joven, las cosas se van a acomodar, voy a encontrar la manera de resolver esto. And along with that, I started to realize that my mind was not as positive as I thought it was. Y la verdad es que lo que pasó fue que me empecé a dar cuenta de que mis estados mentales, mi mente, no eran tan positivos como yo creía que eran. I could be cynical and defensive.
podía comportarme de una manera cínica y defensiva, and I got even more defensive if people said I was defensive. y me ponía mucho más defensivo si la gente decía que estaba siendo defensivo. And I thought I could beat them subtly over the long time, just using other tactics. I tried my best to sort of open up to people talking, people giving me feedback and friendship and saying, when you say those sharp things in that way, it has an effect on other people. Y entonces yo como que, pues sí, como que intentaba ganarles y al mismo tiempo me daba cuenta, intentaba estar receptivo a lo que me decían las otras personas, ¿no? Cuando me comentaban, oye, mira cómo puedes afectar a otras personas cuando haces esos comentarios como con un codazo ahí escondido, ¿no? Un poco pasivo, bueno. And I think Filosofía, y le iba a agregar a mi cosecha. And I started to, I had almost right from the start, I had a strong doubt about all the Buddha figures. Y la verdad es que desde el mero principio yo tenía como algunas dudas acerca de las figuras de los Budas. So I would sit in the pujas sort of grimacing almost, like not sort of feeling both that there was a meaning to the puja and that I simultaneously found it awful. Entonces, no sé, yo como que me sentaba en las pullas y era difícil porque por un lado sentía que había un significado muy profundo en la puya, al mismo tiempo me parecía medio horrible. And at some level, I did not believe that I was really a part of this, not just this Sangha, but that I didn't have within me whatever it was that people were talking about in terms of the three jewels, or I felt like that was in the order members, not in all the order members. Some of them was a bit of an idiot or that person, but some of the order members, I located spiritual values and spiritual ideals, and I didn't have them. Entonces yo como que me sentía un poco como si estuviera parte, ¿no? Como que si no fuera parte, no necesariamente la sangha, pero como si no tuviera dentro de mí lo que se necesita, ¿no? Como esas tres joyas, lo que yo veía en algunos miembros de la orden. No en todos, ¿verdad? Uno era un idiota, de otro como que no tanto, pero lo que sea, digo, el pensamiento, pero lo que yo sentía que no tenía eso que veía en otras personas. And well, I tell this story in the book, but so I won't tell you all the ins and outs of it. But this strong response to the truth, combined with my own conditioning and my own wants and my own resistance to all of it. So I felt caught in there, and I got more and more miserable. And after about 4 or 5 years of practicing the Dharma, I was regularly feeling quite depressed. Entonces, bueno, cuento de todo esto en el libro, entonces no les voy a dar todos los detalles para que lo compren al final. Pero lo que me pasó fue que esta situación en la que estaba, ¿no? Esta dificultad, pues se estuvo manteniendo y después de algunos años de pronto me sentía como un poco encerrado y oprimido. I was working at the Buddhist center. I had thrown my whole lot in with the Buddhists. Entonces yo estaba trabajando en el centro budista, había echado todo, estaba viendo en comunidad, trabajando todo en el budismo. Sí. Where should we go from here? ¿Y a dónde iremos ahora? Entonces, pues nos quedan 20, tal vez son preguntas, ¿no? Tal vez unos 10 minutos más. So we have 10 minutes. Up to you, yeah. Pues me interesaría mucho saber el final de la historia. No, saber cómo se resolvió, ¿no? Como este conflicto de cómo, porque eres un miembro de la orden ahora, sé que te alejaste un tiempo y después regresaste. ¿Cómo fue que estos conflictos internos encontraron una solución? Well, I was in the ordination process for 11 years. Entonces, bueno, yo estuve entrenándome para la ordenación por 11 años. I did leave the community and trained as a lawyer. Y pues sí, me salí de la comunidad, me entrené como abogado. And I tried to face some of the things that I deeply did not want to do, which was becoming a lawyer. Y pues tuve que enfrentarme a algunas de las cosas que no quería hacer, como por ejemplo ser un abogado. And it was as bad as they say in the books. Y sí fue tan horrible como te lo describen. But I learned something, and I earned some money, and I went to better restaurants and things. Pero bueno, aprendí algunas cosas y conseguí un dinerito y fui a unos restaurantes buenos.
I kept coming back, and you know, there's something. My grandfather met Sangharakshita in 1965. Pero bueno, regresaba, ¿no? Seguía regresando y pues mira, mi abuelo conoció a Sangharakshita en el 95. When I 65. Sí. 65. and when I went back to my grandmother's, when I was at Mitra and I was living at the Buddhist center, I went back home, or to my grandmother's house where I had grown up around Entonces, that. cuando yo era mitra, yo vivía en la comunidad, regresé a casa de mi abuela, donde yo había crecido. I didn't know about this meeting with Sangharakshita. Yo no sabía que él había conocido a Sangharakshita. But I said to my grandmother, I'm living at the London Buddhist Center. Pero le dije a mi abuela, no, estoy viviendo en el Centro Budista de Londres. I just thought I'd tell her. Yo pensé que pues ya, se lo tenía que And decir. she said, oh, how is Sangharakshita? Y lo que me respondió fue, ay, ¿y cómo está Sangharakshita? Yes, actually, yes, she always called Shita. Yeah, she pronounced it funny. Y lo pronunciaba raro, como Shita, Sangharakshita. And I said, what do you mean? And she said, oh, he came here and he gave a talk. Y le dije, ¿qué? ¿De qué hablas? Y me dijo, sí, pues él vino y dio una charla aquí. He met my mother, he met my uncle. Conoció a mi mamá, conoció a mi tío. And she took me upstairs and found a picture from the London Buddhist Center when it first opened. There was a newsletter, and that was in the room where my mother grew up. Entonces me llevó al piso arriba y me sacó una foto del centro budista de Londres cuando recién abrió. Yo estaba en el cuarto de mi mamá de cuando ella había crecido. I was amazed, I was amazed. So the connection there is that there is a connection that I have with Bhante and with this order, and it was a long process of just saying, just trust that. It's not such a big deal. Y entonces pues lo conecto porque yo había una conexión, ¿no? Había una conexión con Bhante y básicamente fue un proceso de decir, a ver, confía, no es para tanto. I doubted everything. I doubted myself, I doubted Bhante, I doubted my friends, I didn't really doubt the Dharma, I just doubted my abilities. Y la verdad es que yo tenía dudas de todo, ¿no? Dudaba de mí mismo, dudaba de Bhante, dudaba de mis amigos. Y no era que dudara en sí del Dharma, pero dudaba de mis capacidades. And my strength was that I doubted my doubt. Y la fortaleza que tuve fue que dudé de mi duda. There's something that I needed to just follow and just let it happen and not be too complicated. Y me di cuenta que simplemente tenía que ir adelante, seguir y no complicar tanto las cosas. And of course, now I found like going forward, all the big existential questions are still right there. Y miren, ahorita fui adelante y me doy cuenta de que todas las preguntas existenciales ahí siguen. Like, and how you transform yourself in the light of your own mortality. Y cómo transformarte a ti mismo bajo la conciencia de tu propia mortalidad. And how you negotiate yourself in relation to groups and communities. Y pues cómo es que te encuentras a ti mismo relacionándote con grupos y con comunidades. So I haven't resolved all of those questions. Entonces no he resuelto todas esas preguntas. But just to try to come back to a simple gratitude and connection with something that just happened to me that wasn't within my rational control. Entonces básicamente regresar a este sentido de gratitud, de agradecimiento de algo que me pasó y que no estaba bajo mi control intelectual y racional. I fool myself into thinking I know what's happening and I know what my life is. Yo me engañé a mí mismo diciendo, sé lo que está pasando, sé lo que estoy haciendo con mi vida. But it's much more than that, and that I love opening up to the mysterious sense of not really knowing. Pero la verdad es que es mucho más que eso y me permití abrirme al misterio de aceptar que no sé bien lo que está pasando o que no entiendo. Anyway, so those are a few thoughts about Entonces, that. pues esas son algunas preguntas. Entonces, no sé, quizá si quieres decir algunas palabras finales antes de pasar a un periodo de si alguien tiene alguna pregunta. Maybe the questions. I don't know. Entonces, vámonos con si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Satyadasa. Por ahí, Pablo.
Satyadasa, bueno, me siento conmovido, agradecido de tu honestidad, con muchas preguntas, pero bueno, una de las que me viene es si nos cuentas un poco de tu plan de estar aquí, de tu razón, de cómo maduró la idea de estar aquí un año y, en fin, es la pregunta. So I feel. Thank you, Satyadasa. I feel moved. I feel grateful for your honesty. I have loads of questions, but mainly I would like to ask, what is your plan being here? How did it come to happen? What was the process of that decision? Well, I'd lived around the London Buddhist Centre for, say, over a quarter of a century. Entonces viví alrededor, cerca del Centro Budista de Londres, por casi un cuarto de año, siglo, It was right in the middle of a very busy part of London. en medio de una parte muy movida de Londres. And I've just had a little, we have a little boy now. Y pues tenemos un hijo My wife. ahorita, yo y mi esposa. And we wanted to get out of London and have a different life. Y pues básicamente queremos ya salirnos de Londres y tener una vida un poco diferente. And yeah, and that's having a child has brought up a lot more. Many of the things I said about life in the past are now things I do not say about life. Now I have a child. Y entonces, bueno, tener un hijo es algo. Muchas de las cosas que decía de la vida antes no son cosas que digo ahora que tengo un hijo. And of course, like, how do you practice the Dharma within a family? Porque, por ejemplo, ¿cómo practicas el Dharma en medio de una familia? And there are real questions there. There are real questions about that. And to an extent, it is a bit more difficult. Y hay preguntas ahí muy relevantes, ¿no? De cierta manera, es un poco más difícil. There's less certainties that come from, going on a 2-week retreat. You're on a 2-week retreat and you feel that benefit. Hay como un poco menos certezas. Por ejemplo, te vas a un retiro de 2 semanas y sientes los beneficios. So at the moment, I'm absorbing that new time in my life. Entonces, por el momento estoy como absorbiendo, permitiendo que se asente este nuevo momento en mi vida. And which has a lot of joy. And I've wanted to revive certain words that I felt we weren't allowed, that I haven't been allowed to use for some reason, like soul, like and spirit and deep. I'm searching for deeper connection somewhere in my life, and I often fall back on maybe even Christian words that have been lost. Entonces es un momento pues de mucha alegría, ¿no? Y de mucho búsqueda y descubrimiento. Me estoy acercando a palabras que por muchos momentos no he podido usar, no me he permitido, no se ha permitido, como alma, espíritu, incluso algunas ideas cristianas, como que estoy buscando una conexión más profunda, como algo más grande. To answer your question more simply, because Subhuti said it was good in Cuernavaca. Y mira, para responderte más sencillito, Subhuti dijo que en Cuernavaca estaba buena la cosa. And I have to be honest, I do not do everything that Subhuti suggests. Y tengo que ser honesto, no hago todo lo que Subhuti sugiere. But for some reason, me and my wife were very open to this idea. Pero por algún motivo, mi esposa y yo nos sentimos como que escuchamos esta idea. No, Ratnagosha. Ratnagosha. ¿Alguna otra pregunta? Primero quiero agradecerle su valiosa charla con esta humildad y esta profundidad y autenticidad de su vida. First, I'd like to say thank you for this valuable talk, your honesty, humility, and openness of your life. Creo que de todo lo que ha dicho o lo que dice en su libro, a todos nos toca un poquito. I think that everything that you mentioned, things you mentioned in your book,
touches or moves us in some sort of way. ¿Cómo encontraste el valor, el coraje para escribir un libro sobre tu vida? How did you find the courage, the willingness to write a book about your life? Egotism, really. Egoísmo. I started writing, trying to write a book when I was 20, and I just didn't have anything to write about. Yo la primera vez que intenté escribir un libro fue cuando tenía 20, pero pues no tenía nada de qué escribir. So I started again when I was 40, and I found it a real struggle to write, to write in a way so that people can see through to what you're trying to communicate. Entonces, y a los 40 volví a intentarlo y encontré difícil, muy difícil escribir para poder realmente comunicar y ser transparente y que las otras personas vean lo que quieres decir. And friends such as Maitreya Bandhu gave me a lot of feedback, and that was harder than that was very personal feedback. That was the hardest thing, getting feedback on your writing, because when you write, you reveal yourselves, you reveal the style of your thinking and the style of your communicating in ways that you don't really want to. Entonces, y recibí feedback, por ejemplo, un amigo que es Maitreya Bandhu, que es escritor, y era muy difícil recibir la retroalimentación, porque cuando estás escribiendo, estás compartiendo cosas muy personales, y estás compartiendo tu estilo y cómo piensas, y que alguien haga un comentario de eso es difícil. And writing, I wrote over a period of 7 or even 7 years or so. Y escribí por un periodo más o menos como de 7 años. And I thought it would never get published, and that was very hard. Y yo pensé, la verdad es que nunca nadie lo iba a querer publicar. And you write a book about yourself, oh no, and you're trying to sell it and then publish it, and it's about yourself. It's not something that people like to hear about. I'm writing a book about myself. Do you want to read it? Y bueno, pues es un poco raro porque escribes un libro acerca de ti mismo y pues no es raro no llegar con alguien, mira, escribí un libro de mí, ¿lo quieres leer? And I had to publish it myself first. Y quería publicarlo yo mismo primero. But people liked it, thankfully, and then Windhorse published it, so I was relieved. Yeah. Entonces yo lo publicó primero, pero a la gente le gustó, ¿no? Y entonces Windhorse, la casa editorial de la orden, decidió publicarlo también. Yeah, so I just kept going, basically. That's my motto, just keep going and hope for the best. Entonces, básicamente, simplemente seguí adelante, ¿no? Les eché ganas, fue mi lema, ir hacia adelante y esperar lo mejor. Entonces, nada más digo, bueno, les voy a decir rapidísimo que el libro... Ay, Lore, la última, sí. Muchas gracias por esta hermosa plática. Si entendí bien, hubo un tiempo que te retiraste de la orden. Yo quería preguntarte si fue así, ¿qué pasaba con tu práctica? ¿También la dejaste o de qué manera la manejaste tus dudas? Thank you very much for your talk. And I understand that you moved away a bit from the order movement, and I was wondering what happened with your practice, whether you kept practicing or how did you work your doubts? Well, I have been to other Buddhist groups, but I've never really felt like I wanted more than one Sangha. I mean, one Sangha is hard enough work. Entonces, bueno, fui a otros grupos budistas, la verdad, pero nunca sentí que quería estar en más de una Sangha. O sea, una Sangha es bastantito suficiente. I kept my connection with a few friends. Mantuve mis conexiones con algunos amigos. And even when we were having sort of some interpersonal difficulties, we both had, particularly with one friend, we both had the willingness just to meet, and some days we would just disagree. E incluso cuando tenía algunas dificultades interpersonales, en particular pienso en un amigo, teníamos la disposición de reunirnos y de vernos, y a veces simplemente estar ahí y no estar de acuerdo en lo que decíamos. And there's something about being able to communicate at a deeper level with people that is its own meaning. And once you've let the water of communication flow, you're back, or your heart is appeased enough
Mm. Y hay algo, ¿no? En el poder tener una comunicación profunda con otras personas, que cuando permites que las aguas de esa comunicación pasen a través de ti, pues tu corazón se siente bien, ¿no? Está en paz. So that's how I suppose I got through some of those times when I felt so much doubt that I just didn't want to practice in a formal way. Entonces creo que fue así como pude ir adelante en esos momentos que tenía tanta duda, que no sentía que podía practicar de una manera más formal. Yeah.